Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Eminentísimo señor cardenal, arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, querido hermano en el episcopado, don Carlos, delegado del Pontificio Consejo de la Cultura, y queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, el cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, profesores y participantes en el Congreso Internacional sobre Osio de Córdoba, queridos seminaristas, servís al altar y os ocupáis también de la música sagrada, y todos los participantes que estamos aquí en la Catedral de Córdoba. Esta catedral ha sido hecha para alabar a Dios y a eso venimos esta mañana. Quiero agradecer al señor cardenal el esfuerzo que le ha supuesto venir hasta aquí, lo cual significa la importancia que ha querido dar a esta clausura y a este acontecimiento del Congreso Internacional del Siglo de Osio de Córdoba. Hemos hecho la clausura académica, diríamos, en un acto que ha terminado hace unos minutos, y ahora queremos darle gracias a Dios. Gracias a todos, profesores, organizadores, y gracias, señor cardenal, por estar aquí y presidir nuestra acción de gracias a Dios. Nos unimos también a su acción de gracias por el aniversario de su ordenación, ya que su ministerio sacerdotal y episcopal ha sido fecundo, y le pedimos a Dios que siga siéndolo para el bien de la Iglesia. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos de veras lo que a ti te agrada, y una vez conocido, te realicemos con un mismo sentir y querer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza.
pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Tú, Señor, trátame bien por tu nombre. Líbrame con la ternura de tu bondad. Que yo soy un pobre desvalido y llevo dentro el corazón traspasado. Sálvame, Señor, socórreme, Señor Dios mío, sálvame por tu bondad. Reconozcan que aquí está tu mano, que eres tú, Señor, quien lo ha hecho. Sálvame, Señor, yo daré gracias al Señor con voz potente, lo alabaré en medio de la multitud. Porque se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de los jueces. Sálvame, Señor, El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él contestó: «Id a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían.
¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Querido señor obispo de Córdoba, querido señor obispo delegado del Pontificio Consejo para la Cultura y los Bienes Culturales, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas en el Señor, queridos seminaristas. Me alegro mucho de poder celebrar esta Eucaristía con la que concluye litúrgicamente el Congreso sobre Osio de Córdoba y su siglo, y de vivir, por lo tanto, retrospectivamente lo que ha sido el Congreso desde la perspectiva de la gracia, del amor de Dios, que nos permite también hacer ciencia humana, aplicar la razón a las fuentes y a los contenidos de la fe, dejar que todo nuestro ser, lo que tiene de intelectual, de buscador de la verdad, quede iluminado por la verdad misma de Dios, que nos permite ser humildes en nuestra búsqueda de la verdad que tiene que ver con la palabra de Dios y la historia de la palabra de Dios y su revelación y su transmisión a través de las generaciones y de los tiempos hasta hoy mismo, y que nos permite también gozarnos de poder avanzar en el conocimiento más profundo de esa verdad. Un congreso que retoma un momento de la historia de la transmisión de la fe y de la palabra de Dios en el siglo III y IV de nuestra era. Es un congreso que quiere volver a las fuentes mismas, o muy cercanamente a las fuentes mismas del origen de la transmisión y de la tradición viva de la fe. Y eso es siempre bueno para la posteridad, y es siempre bueno para la posteridad que ha llegado a este momento de la historia de la Iglesia. Podríamos calificar de moderno, ya no, de posmoderno, pues quizá. Volver a conocer a Osio de Córdoba, profundizar en su figura, en su tiempo, en su siglo, es acercarse a grandes testigos y maestros de la fe que hicieron de los primeros testigos y del testimonio apostólico una fuente viva de claridad, de luz y de iluminación del hombre, primero viviente y viviendo en la Iglesia y después de toda la sociedad y la realidad humana y cultural de aquel tiempo. Era un tiempo en el que dentro de la Iglesia las dudas y las cuestiones y las controversias eran de una gravedad suma. Se dirigían al centro mismo, al corazón mismo de la fe, a la verdad de Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Los misterios centrales que rodean, que constituyen la verdad del Señor, se cuestionaban. Lo cual afectaba también a la misma Iglesia como comunidad de la palabra y como comunidad de la fe. La rompía desde lo más íntimo de sí misma. Y luego, factores extraños a la Iglesia, los del poder político, u otros dominados y determinados por el poder político, incidían y entraban en la discusión y en la vivencia interna y en la unidad misma de la Iglesia. Eran tiempos en que
en la mitad de la vida de Osio, pues nos encontramos con el edicto de Milán del emperador Constantino. Celebramos el 1700 aniversario en este año de la publicación del edicto. Se podría considerar como el capítulo del cese de las persecuciones de los cristianos. No creo que eso sea algo que pueda dudarse desde el punto de vista histórico y de la verdad histórica. Unos lo interpretan, se han interpretado como un paso decisivo en la apertura a la posibilidad de vivir la libertad religiosa como un derecho. Bueno, ciertamente se podía vivir la verdad religiosa de Cristo, en torno a Cristo, pero se pasaba de un tiempo en que se moría por el nombre de Cristo, se iba a abrir un capítulo de la historia en que se iba a sufrir, incluso a veces el martirio, por la verdad plena de Cristo. En esa coyuntura, en esa realidad histórica viva de entonces, año 313, se encuentra muy colocada y muy centrada la figura del obispo Osio de Córdoba. Libertad religiosa o cambio de paradigma a la hora de perfilar jurídicamente las relaciones entre el poder político y la Iglesia, la libertad de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, la posibilidad de realizar su misión en paz y en libertad. Ciertamente no se puede contestar positivamente que sí fue. Había que esperar siglos, muchos, para que un concilio, el Concilio Vaticano II, aclarase, piensa uno, definitivamente esta cuestión. Uno de los aspectos, pues, de esa figura de Osio de Córdoba tienen que ver con esa iglesia en la que la sociedad del Imperio Romano, que empieza a mostrar grietas profundas, políticas, jurídicas, militares y por supuesto culturales y religiosas, tentaban a sus titulares del poder a servirse de la Iglesia o querer servirse de la Iglesia para apuntalar ese imperio, para apuntalar ese poder o esa forma de sociedad que venía del pasado, gloriosa, espléndida en muchos aspectos, pero corroída internamente desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. Y que se abría a Oriente para ampliar el panorama humano y político y cultural del imperio y para conseguir una supervivencia que efectivamente se logra en gran medida hasta los comienzos de la modernidad en la historia, en nuestra historia. Vivir la fe, ser testigos de la fe, proyectarla hacia el mundo que le rodeaba, es uno de los aspectos más espléndidos de la figura de Osio de Córdoba, testigo apostólico y valiente del Evangelio. Esas dudas del final de su vida, pues se las dejamos a que las discutan los historiadores. En cualquier caso, su vida es de un curso tan rectilíneo a la hora de ser testigo de la fe, testigo de la libertad de la Iglesia y testigo valiente, apostólicamente fiel a los orígenes de la palabra de Dios o de la transmisión de la palabra de Dios en los inicios de la historia de la Iglesia, que no podemos por menos que dar gracias a Dios porque el Congreso se ha dedicado a estudiarlo, a profundizar en ello y ayudarnos así a afrontar el presente de la fe en circunstancias las propias, que en sus elementos que la componen nunca difieren mucho de cualquier otra época de la historia de la Iglesia. En definitiva, los testigos de la fe se tienen que ver con aquellos que niegan que Dios esté con el hombre. San Pablo lo subraya mucho para esa comunidad de cristianos a las que él iba a visitar, estaba a punto de llegar a Roma, y les escribe, pues transmitiéndoles una certeza: Dios está con vosotros, porque os ha dado Cristo a su Hijo. Oír esa verdad es siempre una gracia para el hombre, sobre todo aceptarla.
Ser testigo y proclamarla, ser testigo de ella y proclamarla siempre es algo que exige del que lo hace entrega, bueno, certeza plena o certeza vivida de esa verdad y entrega a la difusión y a la floración de esa verdad en la vida del hombre. También hoy necesitamos tener valentía para ser testigos de que Dios está con nosotros, porque nos ha dado a su Hijo, a Cristo el Señor. Y que nada ni nadie puede apartarnos de ese testimonio ni de esa aceptación de esa verdad, que es la que nos salva. La respuesta del corazón cuando la oye, la escucha y la intuye y la vive desde lo más hondo de lo que uno lleva en sí mismo, pues es la de decir como Pablo, pues nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ningún poder humano y tampoco ninguna debilidad propia nuestra, ninguna debilidad de la Iglesia y de los que viven en ella, y tampoco ningún intento desde fuera de ella de confundirla, transmutarla o transmitirla falsa o parcialmente. Ese problema, esa cuestión que vivió Osio de Córdoba en su tiempo, pues una fecundidad apostólica y pastoral extraordinaria, es también nuestra cuestión y nuestro problema en estos años que van avanzando ya por la segunda década del siglo XXI, de lo que Juan Pablo II llamaba el tercer milenio de la historia cristiana. Los Herodes nunca faltan, ni faltaron en los tiempos de Osio de Córdoba, ni faltan tampoco ahora, pero ciertamente siempre terminan con la casa vacía, que decía el Señor, de ellos o de los que hacían de Herodes o de los que querían o pretendían perseguirle a él y a su evangelio. La certeza de que Dios está con nosotros, que nos ha dado a su Hijo, que celebramos en la Eucaristía siempre cuando lo hacemos, pues es invencible, volvamos a repetirlo, y no habrá ningún Herodes que pueda con los testigos de la fe y con el testimonio de la fe que la Iglesia da al mundo de la verdad de Cristo. Y cuando el hombre sea perseguidor explícito o no perseguidor explícito, dude y vacile ante la verdad de Cristo o rechace su aceptación, pues se encontrará con la casa propia, la interna, vacía. La casa de su vida, la casa de su familia, la casa de su pueblo, de su sociedad, la casa del hombre, en una palabra. La experiencia de nuestro tiempo, de la posmodernidad, lo confirma. Hay tanto vacío en la vida de tantas personas, de tantos jóvenes, y tanto vacío en la orientación de fondo con respecto a los grandes bienes y valores de la vida y de la experiencia humana, tanta incertidumbre con respecto al futuro, personales, públicas. ¿Qué va a ser de Europa? Por no hablar de España. ¿O qué va a ser de la comunidad internacional dentro de 10 años, 20 años, 30 años? Con la casa vacía. Pues la respuesta nos la sugiere y nos anima a vivirla esa gran figura del obispo Osio de Córdoba y todos los padres de la Iglesia que nacía y entraba en el campo de la gran evangelización del mundo de su tiempo, del Imperio Romano decadente, de la Nueva Europa, de los pueblos nórdicos, después de la Europa que se abrió a América, etc. La certeza de Cristo se nos hace tierna y se nos hace cercana y amable contemplando en la totalidad de la verdad de su misterio la figura de su madre, que es la que le presta la humanidad para que él pueda ser hijo del hombre y salvador del hombre. Esa figura y ese papel de la Virgen en el momento inicial del comienzo de la revelación plena del Hijo de Dios en la historia del hombre, pues continúa a través de la historia de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De algún modo esa función maternal de engendrarlo a él físicamente,
continúa haciéndolo, vamos a usar la expresión, que pueda alguno ponerle algún signo de interrogación, místicamente a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos. Y que por hablar y usar el adverbio místicamente no quiere decir que eso no tenga que ver con la realidad y la verdad de las cosas y de las personas y de la vida. Pues a ella le pedimos que a través del camino de la ciencia, del camino de la investigación teológica, en torno a la figura de Dios y de Córdoba, el testimonio de nuestra fe en este tiempo, nos permita a la Iglesia que se llene de hijos y de hijas, que la casa del hombre se llene también de luz y de vida, y que podamos abrir caminos para que esa casa de Dios sea también la casa de los hombres de nuestro tiempo. En la encíclica Lumen Fide, que es la primera del Papa Francisco, magisterio auténtico sin duda alguna, el documento más autorizado y más importante en los meses, casi un año que lleva de ministerio de sucesor de Pedro, en el 4º capítulo de la encíclica, pues, dedicada a la fe, primer capítulo, que creemos en el amor, creer para comprender, transmito lo que he recibido. Y Dios les ha preparado una casa. Dios nos ha preparado esta casa. No la abandonemos, que así sea. Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios Padre y oremos por las necesidades de todos los hombres. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por los hambrientos y los enfermos, por los emigrantes y los que no tienen trabajo, por todos los que sufren, para que sean aliviados en su necesidad, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por los frutos del Congreso, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad de fe, esperanza y amor en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Protege, Dios de bondad, con mano poderosa al pueblo que implora tu misericordia, para que obtenga alivio y consuelo en la vida presente y alcance el gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tus siervos y concédenos comprender de verdad y proclamar con valentía lo que es justo y grato a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu
celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Acisclo y Santa Victoria, patronos de Córdoba, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, a mí, indigno servo tuyo, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precetti salutaribus moniti e divina istituzione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará.
Oremos. Te rogamos, Señor misericordioso, que el alimento santo que hemos recibido nos confirme en tu santa voluntad y nos haga testigos de la verdad en todas partes. Por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Temor.